Hola, gracias al Señor tenemos la oportunidad de grabar un nuevo video. Qué bueno que algunos han podido estarlo viendo y considerándolo y pensando en las cosas del Señor, en este mundo que nos llena de preocupaciones y de cosas que nos distraen. Les voy a compartir mi pantalla. El tema que vamos a tratar hoy día tiene que ver con saber si es que hay caminos intermedios. Nosotros tomamos como texto base el texto de Mateo 7, 13 y 14, donde el Señor habla de un camino ancho, donde el Señor habla de un camino estrecho, con destinos diferentes, pero el Señor no dijo nada de caminos intermedios. Entonces, vamos a volver a considerar aquí nuestro cuadro el camino espacioso, ¿no es cierto?, que conduce a la condenación, y por otro lado, el camino estrecho o el camino angosto que conduce a la vida. Yo sé que de muchos es duda el saber si es que existe un camino intermedio. ¿Será posible que Dios puso las cosas así, en blanco y negro? ¿O será que algunos están exagerando su mirada o su interpretación? ¿O hay ciertos grupos de ciertos cristianos que piensan que realmente no existe ninguna otra posibilidad para librarnos de la condenación o para limpiarnos de nuestro pecado? Bueno, para poder saber, para poder explicar un poquito de esto y fiel al compromiso que hicimos en el primer video, vamos a responder esta pregunta con la Escritura. Allí debemos buscar la respuesta, más que en nuestras ideas. En videos anteriores veíamos que la justicia de Dios es distinta a la justicia que puedo tener yo. Lo que para Dios es justo muchas veces es distinto a lo que yo considero justo, porque en mis juicios está presente ya el pecado y la maldad. Vamos a ver en un texto que para algunos debe ser conocido, en Juan, el capítulo 3 y el versículo 36, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eh, Vamos a ir en la siguiente lámina a pensar un poquito en este versículo, en Juan 3:36, porque por un lado está, lo dice ahí el texto, el que cree en el Hijo, y por otro lado está el que rehúsa creer. Ya vemos dos posiciones, el que cree y el que rehúsa creer. ¿Sabe? El que rehúsa creer es el que no quiere creer, la persona que ejerce su derecho a escoger. Ese libre albedrío que hablan muchas veces los teólogos o los estudiosos, es esa facultad que Dios dio al hombre de poder responder eh, conforme a su elección. Es decir, Dios no obliga al hombre a obedecer, sino que le da las indicaciones y le da libertad para que el hombre pueda escoger. Entonces, el que rehúsa creer no es el que nunca escuchó, no es el que no entiende, sino que es el que ha escuchado, pero que ejerce ese derecho a escoger y decide rechazar la obra de Cristo. Por eso es tan importante que podamos explicarlo y que se pueda entender, para que cada persona pueda decidir con conocimiento lo que ha de hacer con su vida. La pregunta a responder para saber en qué lugar estoy allí es si crees en el Hijo, porque por un lado están los que creen y por otro lado están los que rehúsan creer. ¿Qué significa creer? Creer significa ir a Dios, arrepentido por mi pecado, reconociendo que he fallado, que lo he hecho mal, que le he dejado fuera de mi vida, reconociendo que Cristo murió y que su obra completa fue en favor del pecador. Y como yo estoy reconociendo mi pecado, le puedo decir al Padre que es en favor mío. Y recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Le invito a mi vida y le digo: de aquí en adelante tú tienes el control de mi vida. Yo entiendo que diste tu vida por mí y que me compraste a un precio altísimo. Eso significa creer. No significa solamente decir: ¿sabes qué? Yo sé que esto ocurrió, mira, yo le creo a la historia. No.
es algo personal, entre tú y el Señor Jesucristo, entre tú y el Padre, donde tú reconoces tu condición y, y te acoges a esta obra de tanto beneficio para ti y para mí, que es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Nada menos te servirá para cambiar tu destino eterno. Otra cosa que dice, que por un lado está aquellos que creen, están los que tienen vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, dice aquí, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, va a seguir en ese camino ancho con la ira de Dios sobre él. ¿Qué significa esto de que la ira de Dios está sobre él? Imagínese usted que está de pie en un lugar y que hay una pesada carga encima, o una espada. La ira de Dios está sobre usted y quien la sostiene es Dios. No la deja caer, esperando que tú entiendas el peligro en el que estás y te salgas de ahí, de debajo de ese peso que en cualquier momento va a caer. La ira de Dios está sobre ti si es que tú estás en el camino ancho. Y la única manera de salir de esa condición es yendo al camino estrecho que conduce a la vida. Ese camino angosto, sabemos, lo hemos leído aquí, que es a través de la puerta, que es el Señor Jesucristo, cómo podemos llegar a Él. En otro pasaje leemos, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Nuevamente, es claro, no hay, queridos amigos, caminos intermedios. Entonces nuestra interrogante eh, ya se va aclarando, no existe caminos intermedios. Caminos para hacer muchas cosas, sí hay, pero caminos para ir al cielo hay uno solo, y es el Señor Jesucristo. No hay otra posibilidad. Por eso es que te vuelvo a decir con mucho cariño, entra por la puerta estrecha. Eso es lo que dijo el Señor, es lo que Él mandó. Ponte a resguardo de la ira venidera, libra tu alma. Solamente en Cristo hay seguridad. No hay caminos intermedios, no existe purgatorio, no existe nada parecido, no está en la Escritura. De eso se trata, de poder buscar lo que Dios nos dejó en su palabra para que podamos guiarnos. Me despido nuevamente con un abrazo cariñoso y espero que te quedes pensando en esto. Y si aún no entraste por la puerta, que es Cristo, no descanses, que el Señor no te dé descanso hasta que estés allí, a resguardo, cubierto por su sangre y por la vida que Él entregó por ti. Muchas gracias y un